un evento convocado por la senadora Mónica Fernández Balboa, integrante de Morena, y les comento que escucharemos también las palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Eduardo Ramírez, y por supuesto también de la nueva presidenta de la mesa directiva, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Quédense con nosotros, ya iniciamos. Bien, muy buenos días a todas y todos ustedes. Agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida a la antigua sede del Senado de la República, la casona de Jicotencatl, para la presentación del material por el derecho a una vida libre de violencias. Este evento tiene como objetivo presentar los avances legislativos impulsados durante la 64ª y 65ª legislaturas en cuanto al abordaje de las violencias, los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes, empoderamiento e igualdad de género, así como dar a conocer el diseño de una herramienta didáctica en estas materias. En el presidium de este acto nos acompañan y damos la bienvenida al senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. A la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. A la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación. A la maestra Zulma Eunice Campos Mata, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República. Esta mañana nos da gusto recibir a Jania Albarrán Ramírez, alumna de la Escuela Secundaria número 11, Adriana García Corral, de la Ciudad de México. A Paulina Guerrero Rodríguez, alumna del 5º semestre de la carrera profesional técnico bachiller asistente directivo del plantel CONALEP Venustiano Carranza. Saludamos la presencia de la doctora Leticia Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y Trata de Personas. De igual manera, nos da gusto recibir a la maestra Edith Chávez Ramos en representación del CONALEP Oficinas Nacionales. De la maestra Nora Goris Mayans, ella es secretaria general de la FES Acatlán. Y también nos acompaña la maestra Jacqueline Guida Garcés, directora de la Escuela Secundaria número 11, Adriana García Corral. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes nos ven a través de las distintas plataformas del Senado y, por supuesto, a nuestra querida audiencia del canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas, bienvenidos todos. Iniciamos con la presentación del siguiente video producido por el canal del Congreso. A pesar de representar el 50% de la población mundial y más de la mitad de la población en nuestro país, las mujeres y las niñas a lo largo de su vida continúan sufriendo discriminación y violencia en todas las etapas. Y es que a lo largo de la historia, el rol de las mujeres se ha dictado y determinado en razón de haber nacido mujeres, dejando de lado sus capacidades, habilidades, gustos, intereses o talentos, e imponiéndoles roles sociales que limitan su desarrollo y participación. Las estadísticas refieren que 1 de cada 3 mujeres experimentará algún tipo de violencia a lo largo de su vida, es decir, más de 1.000 millones de mujeres en el mundo. Sin embargo, en algunos países se incrementa hasta llegar a 7 mujeres de cada 10 que son víctimas de violencia. La mayor parte de violencia contra las mujeres es perpetrada por algún integrante de la familia. Más de 640 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas y 1 de cada 3 ha experimentado violencia física o sexual.
Estos tipos de violencia pueden presentarse tanto en el ámbito público como en el privado. Pero las mujeres y las niñas que están en situación de pobreza, que pertenecen a comunidades discriminadas o minoritarias, son más vulnerables a la violencia. La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres inició a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues a nivel mundial, las mujeres no eran consideradas ciudadanas. En ese entonces, no se les reconocía como sujetas de derecho frente al Estado. Por lo tanto, no gozaban de derechos políticos ni sociales. El primer gran paso fue el sufragio, teniendo como origen la primera ola del feminismo en Europa, con la lucha por el derecho al voto. La lucha histórica por el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido un fenómeno mundial, identificándose al menos en los últimos 2 siglos que la violencia contra las mujeres por razones de género es universal. Mujeres de todos los países, de distintas razas, etnias y culturas, sufren violencias sistemáticas que las limitan y en muchos casos les arrancan la vida. Gracias al avance de los movimientos sociales de las mujeres, se ha logrado que se hagan valer otros derechos, como los sexuales y reproductivos, la autonomía de las mujeres, hasta llegar a la paridad en los puestos de decisiones en igualdad de condiciones que los hombres. Hablar de perspectiva de género en las políticas públicas e incluirlas en las decisiones que impactan en la vida de las mujeres y las niñas es necesario. Permite visibilizar las acciones que afectan desproporcionadamente o en mayor medida su vida, o que las afectan de diferente manera frente a los hombres. Por ello, necesitamos avanzar en todos los ámbitos, particularmente aquellos que previenen y atienden la violencia contra las niñas y las mujeres. Debemos empeñarnos en hacer valer nuestro derecho a vivir libres de violencia, a no ser discriminadas, a ser educadas y valoradas, libres de estereotipos, de comportamientos y prácticas sociales que limitan el desarrollo y que nos colocan en situación de vulnerabilidad. Las mujeres debemos ser ejemplo de sororidad, de lucha, de desafíos y logros, agentes de cambio y transformación, anhelando un país lleno de libertades, libre de violencia y con igualdad de oportunidades. Trabajemos para ello. Senado de la República. Por esta presentación. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida del presidente de la Jucopo, el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Bendito entre tantas mujeres en el presidio. Es un gusto estar con ustedes, jóvenes, alumnos, alumnas. Sean bienvenidos a esta casa de Jicotencal, es el antiguo palacio del Senado de la República. Es un lugar histórico, un lugar donde se ha discutido las grandes decisiones de la patria. Quiero hacer un reconocimiento muy en especial a quien es la impulsora de este trabajo, junto con otras senadoras y senadores también, hicieron posible varias reformas a distintos ordenamientos jurídicos, pero particularmente impulsar que se conozca cuáles son los derechos de las niñas y de las mujeres que sufren en algún momento violencia y que está ahí en distintas leyes, pero que no conocemos cuáles son esos derechos. Esta ha sido iniciativa propia de la senadora Mónica Fernández, que es la presidenta de la Comisión de Gobernación. Con el apoyo de la Unidad Técnica para la Igualdad del Género del Senado de la República, la maestra Zulma Campos. Hoy tenemos al frente de la mesa directiva del Senado de la República a una mujer que ha trabajado fuerte por su estado, por Tlaxcala, pero hoy las mujeres ganan cada vez más espacios. Ella vendría siendo la cuarta mujer
¿Cuarta, Mónica? No, tercera de esta, pero la primera fue María Los Ángeles. Cuarta en el Senado, es decir, en los casi 200 años del Senado de la República, ella es la cuarta mujer. Mónica Fernández ya fue presidenta y ahora es la senadora Ana Lilia Rivera de Tlaxcala, la presidenta de la mesa directiva. Saludo a Jania y a Paulina, sean bienvenidas. Cuando nosotros hacemos reformas, lo hacemos pensando en brindarles mejores oportunidades de vida, y recuerdo que hicimos un parlamento para las mujeres indígenas de todo el país, y ahí se escucharon muchas historias devastadoras. En los estados como es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, particularmente, existe una figura que se llama usos y costumbres. Ustedes han escuchado hablar de ella, ¿verdad? Y en los usos y costumbres están también tutelados los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios. Pero me llamó poderosamente la atención de una mujer guerrerense que hizo uso de la tribuna, y yo quisiera compartírselos porque es una historia de vida. Sus padres la vendieron a los 12 años de edad. Les llevaron comida, les llevaron alimentos, bebidas y una cantidad de dinero. Ella narró que cuando se lo llevó a la persona que lo compró, pudo escaparse de esa casa y salió corriendo por la noche hasta llegar al que era su hogar, donde vivían sus papás y sus hermanos. Y la gran tristeza con la que se enfrentó en su vida, y lo expresó después de 25 años, sus padres le dijeron: tú no tienes nada ya que hacer aquí, tú ya perteneces a un hombre. Se regresó llorando porque no sabía dónde ir. Esas experiencias acontecen en nuestro México, acontecen en muchas comunidades, y por eso visibilizar este tipo de derechos hace que estemos más informados como autoridades, desde el cargo de presidente municipal, desde el cargo de un juez, desde el cargo de un legislador. Debemos ser promotores de los derechos humanos y particularmente de las mujeres y de las niñas. Yo tuve una experiencia particular en un municipio que se llama Chenaló, y hace 80 años siempre los había gobernado un hombre y no soportaban que una mujer ganó una elección municipal. Fue un caso muy sonado, esto fue en el 2016, yo era presidente del Congreso de mi estado, y ahí viví en carne propia la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres. Ya no digo la violencia física, violencia política. El pueblo la destituyó, posteriormente ella ganó en las salas del Tribunal Electoral Federal y logró imponerse nuevamente, porque ese es el Estado de Derecho donde nosotros vivimos. Las leyes están para cumplirlas, y por eso aprovechen este espacio, este foro de publicidad, de visibilidad, y sobre todo entender que no están solas, ni las niñas ni las mujeres. Seamos promotoras de los derechos de todas y también de todos y todes. Entonces, este espacio es un lugar donde se da a conocer las acciones. Más tarde escucharán el mensaje de mi senadora presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández, donde con un gran esfuerzo con la unidad de género hicieron este trabajo.
Ojalá y seamos promotores digitalmente de compartirlo para que mucho más niñas y mucho más mujeres conozcan sus derechos y esos derechos con los que han trabajado las mujeres más destacadas de este país. Sean bienvenidas, bienvenidos. Saludo a Carlitos, esposo de Mónica, que se encuentra hasta allá, con mucho aprecio. Bienvenido, don Carlos. Muchas gracias a todos y aprovechemos esta información. Agradecemos las cálidas palabras de bienvenida del senador Eduardo Ramírez. Bien, aprovechamos para saludar la presencia de las representantes del colectivo 50+1. Un saludo a la maestra Claudia Corichi, presidenta de este colectivo, quien no pudo asistir, pero hace presencia mediante sus integrantes. Bienvenidas. Continuamos ahora con la intervención de la titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, la maestra Zulma Eunice Campos Mata. Muy buenos días a todas y todos. Saludo muy afectuosamente a quienes nos acompañan, a nuestras autoridades desde el Senado de la República. Agradezco la invitación y la oportunidad para colaborar en este proyecto a la senadora Mónica Fernández. Muchas gracias, querida senadora, por la confianza y por materializar esta primera propuesta que tuvo a bien hacernos llegar a la unidad técnica cuando me comentó que sobre su preocupación para que las mujeres en México, las niñas, las adolescentes tuvieran información directa que pudiera salvar vidas, porque lo que estamos haciendo el día de hoy es justamente abonarle y apostarle a la prevención de la violencia a través del conocimiento, del empoderamiento y de los derechos humanos. Saludo también a nuestra nueva presidenta. Muchas gracias, presidenta, por acompañarnos el día de hoy. Y también doy la más cordial bienvenida a Jania y a Paulina, que el día de hoy serán la voz de muchas niñas mexicanas para expresar su sentir, sus necesidades. Gracias por acompañarnos y gracias por la oportunidad que nos dan para escucharlas. Muchas gracias. Como les comentaba de manera muy rápida, cuando me comentó la senadora Mónica Fernández Balboa que estaba preocupada y que quería ir más allá, llevar el trabajo legislativo a las manos de las mujeres, de las niñas en los estados, en las comunidades indígenas, en los lugares más recónditos del país. Bueno, pues fue una idea que poco a poco fuimos materializando cuando comenzamos con la selección de los contenidos. No solamente era dar a conocer justamente los avances legislativos de la legislatura 64 y la 65 del Senado de la República, sino era dar una visión general justamente del marco de derechos humanos, de empoderar a las niñas, a las mujeres, de que conocieran que no es solamente el feminismo el que nos ha llevado a avanzar hacia un mundo y hacia un México transformador, sino que también hay una plataforma internacional, que lo mismo que pasan ustedes aquí en México, en cualquier comunidad, en cualquier entidad, en el Estado de la República, le pasa a las niñas y a las adolescentes en África, en Europa y en los 5 continentes. Entonces, es un movimiento que ya se ha echado a andar, se ha hablado de la revolución de las mujeres y bueno, seguramente seguirá avanzando y ustedes son la semilla. El día de hoy les vamos a presentar, la senadora les va a presentar un material que consideramos que abona de manera importante justamente para dar a conocer los avances legislativos, pero que también da un panorama del proceso histórico y del avance y la garantía de la progresividad de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. El feminismo, como ustedes sabrán, muchas de ustedes ya con mucha experiencia vasta en este tema, el feminismo busca la neutralidad de los derechos humanos. Las mujeres tienen el derecho humano a vivir libres de violencia, las niñas, las mujeres. Entonces, no quiero ahondar más en el proyecto, simplemente agradecer nuevamente la oportunidad a la senadora Mónica Fernández, a nuestras autoridades y a ustedes por estar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Campos por introducirnos a estos valiosos materiales para estas nuevas generaciones. Bien, queremos agradecer la presencia de 2 funcionarias del Senado que nos están acompañando esta mañana. Entre ellas se encuentra la licenciada Alicia Chelminsky, directora del Centro de Estudios Gilberto Bosques.
también nos acompaña la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del CECAFT. Escuchemos ahora la participación de Jania Albarrán Ramírez, alumna de la Escuela Secundaria número 11 Adriana García Corral de la Ciudad de México. Buenos días. Buenos días. Agradezco la oportunidad de participar en este foro tan importante en el que me permiten expresar en mis compañeras alumnas de la Escuela Secundaria número 11, Adriana García Corral, nuestra visión como jóvenes acerca de un tema de gran relevancia social en este momento histórico que vivimos: el derecho a vivir sin violencia. Es un derecho fundamental para las personas, las niñas, las adolescentes, las mujeres en general. Históricamente hemos sido violentadas de múltiples formas: emocional, psicológicamente, laboralmente, físicamente y sexualmente, por lo que nos encontramos sumamente vulnerables. Tristemente, todos los días escuchamos por lo menos una noticia en los diferentes medios de comunicación acerca de algún acto violento en el país y desafortunadamente las víctimas en su mayoría son mujeres. Creemos que esto es producto de prejuicios y costumbres que no tienen cabida ni en el México actual ni en ningún otro país. Afortunadamente la legislación está cambiando, queda mucho por hacer. Pero el abrir estos espacios marca precedente en lo que esperábamos las jóvenes de nuestra sociedad. Cada vez encontramos mayor preocupación por parte de nuestros gobernantes para que contemos con la protección legal ante esta problemática. Sin embargo, es la sociedad en su conjunto quien debe ser consciente de que tenemos la obligación de fomentar un México sin violencia para todos, en un ambiente inclusivo e igualitario, sin discriminación por causa alguna, un México donde podamos vivir y convivir. Para ello, la escuela es un espacio donde estamos aprendiendo a convivir de manera sana y pacífica, construyendo ambientes inclusivos y de respeto de nuestra comunidad. Desde la escuela transmitimos a nuestras familias formas positivas para relacionarnos en nuestro contexto, lo cual poco a poco va permeando en nuestra sociedad. Asumimos el compromiso individual y colectivo de ayudar a sensibilizar a la sociedad y aceptamos el reto para hacer posible un mundo mejor. Agradezco la atención prestada y los invito a ser portadores de nuestro mensaje. Muchas gracias, Jania, por tu mensaje, que es el de muchas niñas y jovencitas de este país. Tiene ahora el uso de la voz Paulina Guerrero, alumna del 5º semestre de la carrera profesional técnico bachiller, asistente directivo del plantel CONALEP de la Alcaldía Venustiano Carranza. Yo tengo un sueño de amor y dignidad. Yo tengo un sueño de libertad, paz y justicia. Yo tengo un sueño donde pueda estudiar y salir a pasear, reír con mis amigas y comerme al mundo, probar los distintos sabores de la vida, con la certeza de volver siempre a casa. Sueño además que todo esto es una realidad para ti, para mí, para todas y todos. Muy buenos días, mi nombre es Paulina Yelén Guerrero Rodríguez. Estudio el 5º semestre de la carrera profesional técnico bachiller asistente directivo en el CONALEP plantel Venustiano Carranza 1, en la Ciudad de México. Agradezco la oportunidad de poder compartir hoy con ustedes desde el Senado de la República este mensaje en el encuentro por el derecho a una vida libre de violencias. Cuando mi maestra me invitó a participar en este evento, lo primero que hice fue pensar en qué iba yo a decir, de qué íbamos a hablar. No siempre estamos conscientes de las distintas violencias que pueden cruzar nuestras vidas, en nuestras casas, la calle, los parques, la parada del autobús, la escuela o incluso cuando vamos de fiesta. Algo que a mí y a muchas otras adolescentes como yo nos ha tocado vivir recientemente son las marchas y manifestaciones donde miles de personas salen a exigir el respeto a nuestros derechos como mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes libres de violencia. En la escuela y en los medios de comunicación nos han dicho que tenemos derechos y que son exigibles. Desde el año 2006 existe en México una Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
y desde entonces las instituciones del Poder Legislativo, específicamente la Cámara de Diputados y el Senado de la República, han trabajado para que en México tengamos leyes que protejan y garanticen el acceso a nuestro derecho a ser personas plenas y felices. Sin embargo, conocemos la triste realidad y que en nuestro país hay 11 feminicidios todos los días, que desaparecen estudiantes, mujeres y jóvenes cuyas fichas de búsqueda circulan en el Face, Twitter o Instagram, en las distintas redes sociales o en los tableros del metro. Con foros como este, vamos reconociendo que existen distintos tipos y modalidades de violencia, que puede ser familiar, comunitaria, contra las mujeres, económica, laboral o docente, violencia en la escuela e incluso violencia política. Sabemos también que hay confrontaciones entre grupos criminales y que a veces quienes no tenemos nada que ver podemos resultar involucrados y salir perdiendo. Pero lo que realmente sabemos es que quienes queremos la paz somos muchas y muchos más, que tú y yo merecemos vivir libres de violencia, que en nosotras y nosotros está el futuro de México, un futuro que se construye desde hoy, con justicia y dignidad, desde el amor y con valor. Hoy las y los jóvenes requerimos apoyo para nuestra educación, escuelas dignas y seguras para todas y todos, con más espacios deportivos y culturales, con mejores oportunidades laborales y de emprendimiento, para que también podamos llegar a ser empresarias y empresarios que generen más empleos. Para un presente libre de violencias, contamos con ustedes. Para un futuro libre de violencias, cuentan con nosotras y nosotros. Gracias. Muchas gracias, Paulina, por compartirnos tu visión, el sentir y las experiencias de la juventud que ante todo reclama paz. Juventudes, en este recinto damos paso a la presentación del proyecto por el derecho a una vida libre de violencias que presenta la anfitriona de este evento, la senadora Mónica Fernández Balboa. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La verdad es que me emociona mucho ver que nos están acompañando en esta casona de Jicotencal, que es la sede histórica del Senado de la República, donde muchos hombres, pero también algunas mujeres han alzado su voz en esta historia para venir a trabajar por México. Les doy la más cordial bienvenida y espero que este día sea un día que todas y todos puedan recordar. Agradezco mucho la presencia del senador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente de la Junta de Coordinación Política, que lo estaban esperando en otra reunión, pero agradezco mucho que haya venido a estar con nosotros y por supuesto con mucho orgullo porque es otra mujer fruto de esta lucha y de esta batalla que hemos estado dando durante muchos años, a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, Ana Lilia. Agradezco la presencia de Jane Albarrán y de Paulina Guerrero, de mis amigas que están aquí, que han venido algunas incluso desde Tabasco. Gracias. A la maestra Zulma Campos, con quien hemos estado trabajando este proyecto desde hace ya un tiempo. A la magistrada Margarita Espinosa, presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, gracias por estar aquí. A la maestra Edith Chávez del CONALEP, muchas gracias, maestra. A la maestra Nora Gómez Mayán, secretaria general de la FES Acatlán, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
Con mucho gusto, y la verdad es que ahorita van a entender por qué. Me llena de satisfacción que está aquí con nosotros la doctora Leticia Catalina Soto, que ella es nada más y nada menos que la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República. Es decir, es nuestra fiscala, perdón si se dice así. Y muchas gracias, Leti, que te hayas dado el tiempo para poder estar con nosotros y poder oír a Jania, a Paulina, y esperamos que tú nos puedas decir esto está bien, esto está mal, y nos ayudes en el futuro. Le damos las gracias también a personal de la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que están aquí con nosotras, a nuestras amigas del colectivo 50+1, que estamos en todo el país, muchas gracias. Un saludo, por favor, a Claudia Corichi, que no pudo estar ahorita con nosotros, a todas las alumnas y los alumnos que están aquí, a mis amigas, a mis artistas, a mis mujeres líderes, a las funcionarias y colaboradoras del Senado, bienvenidas todas, a nuestras amigas comunicólogas que también están aquí desde Tabasco, a lideresas profesionales, a profesionistas, a mamás, a abuelas, a tías, a todas y todos, cada uno de los que están aquí, muchas gracias. Hoy queremos invitarlas a reflexionar sobre la situación que vivimos las mujeres de Tabasco, las mujeres de México y el mundo entero, como lo hemos podido observar en el video de introducción que nos da una mirada muy rápida y muy ágil a el fenómeno de la violencia contra las mujeres y también al transitar histórico de nuestros derechos, de los movimientos femeninos que nos han llevado a lograr estas transformaciones. Y una reflexión tratamos de hacer con este video, pero yo creo que las palabras de Paulina y de Jania han sido un mejor testimonio que nos debe de invitar a reflexionar. Los sueños de Paulina nos deben de simbrar y nos comprometen a todas. Y en este sentido quiero decirles que, como bien lo dijeron hace un ratito, me tocó ser la primera presidenta del Senado mexicano en este siglo, cuando por primera vez en la historia de nuestro país el Congreso se constituyó con paridad, es decir, mitad hombres y mitad mujeres. Y desde aquí puedo informarles que nos hemos dado a la tarea de tratar de construir un mundo mejor para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes. Hoy la Organización de las Naciones Unidas califica la violencia contra las mujeres como una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. La misma ONU, en sus objetivos inmediatos de igualdad de género, pretende eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. Sin embargo, para poder avanzar en cada una de las aristas que en particular engloba la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, se requiere de acciones integrales y paralelas. Varios países han adoptado marcos jurídicos para este fin, penalizando delitos específicos. Sin embargo, al menos en los últimos reportes, análisis de la ONU, no se ha registrado un avance significativo. La violencia contra las mujeres se manifiesta en diversas modalidades y tipos,
Y esta es una de las razones que me lleva a reunirlas aquí. Abordar este tema requiere de acciones socioculturales, socioeconómicas, educativas, legislativas y de política pública, pero de manera conjunta, que tengan como objetivo mejores políticas y prácticas que protejan a las mujeres y a las niñas. Al ser un proceso lento, porque como lo vimos en el video, venimos arrastrando este fenómeno, este lastre de la violencia desde los principios de la humanidad, necesitamos hacer un cambio cultural que primero debe asentarse en la comunidad para asegurar la verdadera eliminación de la violencia y que podamos continuarlo en el tiempo. Tenemos que empezar desde el principio de todo, desde nuestra educación, en el seno de nuestras familias, de nuestras comunidades, en nuestro salón de clases, en nuestro entorno más cercano, para ir reeducándonos en temas tan fundamentales que muchas veces la propia cultura y tradición ancestral nos hacen olvidarnos de que existe la violencia, simplemente no la vemos porque estamos acostumbrados. Desde este Senado hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para integrar una agenda centrada en estas necesidades de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, en la defensa de sus derechos humanos y su seguridad, entre otros temas. Por ello, trabajamos para construir una herramienta diseñada para transmitir esta información valiosa de una manera sencilla, clara, gráfica, a través de la cual todas, en todas las etapas de nuestra vida, podamos tener los elementos necesarios para identificar estas desigualdades y violencias que limitan nuestro derecho a vivir sin ellas. Este proyecto, como lo dijo el senador Eduardo, lo presenté en Tabasco el año pasado y ahora, con la voluntad del Senado de la República, en especial del presidente de la Junta de Coordinación Política, del senador Eduardo Ramírez, y de la presidenta Ana Lilia Rivera, lo hemos actualizado y mejorado, coordinando un trabajo muy bien articulado entre las áreas del Senado con la Unidad de Igualdad de Género, que aquí está la maestra Zulma, y hoy puedo decir muy orgullosa que es un trabajo formal realizado desde el Senado de la República para todo el país. No tiene colores, no tiene religión, no tiene tintes partidistas, porque la causa de las mujeres es una causa de todas, es una causa que nos debe hermanar, porque es una causa de amor. Y este amor es por todas y para todas, en cualquier parte, y hoy las y los integrantes del Senado de la República podremos difundir este material en cada uno de nuestros estados. Y pues, sin más preámbulos, permítanme presentarlos. En la entrada les dieron, creo que el material, y permítanme presentarlo. Tratamos de hacer un folleto que de una manera muy ágil y muy práctica podamos recurrir todas y leerlo sin que nos aburra, sin que quiera decir, ay, la ley, el inciso Z de la fracción 80 de la ley tal, y dices, no, aquí tratamos de sintetizar y que ustedes de una manera muy ágil puedan conocer
qué es lo que somos y cuáles son nuestros derechos. Este proyecto se llama Los por un derecho a una vida libre de violencias. Y tenemos que empezar sabiendo que todas y todos tenemos derecho, y nuestro principal derecho es vivir libres de violencia y sin discriminación, porque es un derecho de todas y que nuestras decisiones se deben de respetar en igualdad, con dignidad y autonomía. Si le pasamos, por favor. Es responsabilidad de las autoridades garantizar la vida digna de las mujeres y las niñas. ¿Quién me está viendo? ¿Allá? ¿Me ves? ¿Hago así nada más? Gracias. Los derechos humanos de las mujeres y las niñas están sustentados simple y sencillamente en, primero, la igualdad, y son indispensables para nuestro desarrollo integral. Todas las personas poseen los mismos derechos y todas y todos, porque aquí estoy viendo algunos jóvenes que van a decir esto es nada más para las niñas. No, estos derechos son para todas y para todos. Todos debemos ser respetados de la misma manera y sin violencia. ¿Cuál es nuestro objetivo? La igualdad y la no discriminación. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es la igualdad? ¿Por qué todos hablamos de la igualdad? Y la igualdad, cuando hablamos de eso, es que nos referimos a que tiene que ser el mismo trato y las mismas oportunidades exactamente igual a las mujeres y a los hombres, sin importar las características de edad, raza, condición social, actividad cultural, etcétera. ¿Cómo saber si fui discriminada o discriminado? Aquí podemos ver por qué motivos nos pueden discriminar. Y nos pueden discriminar, y díganme, levanten la mano quien no haya visto un acto de discriminación por ser indígenas. ¿Alguien que no haya visto nunca que discriminan a alguien? Nadie, ¿verdad? Por edad, por orientación sexual o por su identidad de género, por el trabajo que realizamos, por el estado civil, por la condición social, por el embarazo. Muchas veces a las mujeres que están embarazadas, no, tú ni vengas, no, tú no puedes trabajar, no, o sea, eso es discriminación. ¿Y qué creen? La discriminación es violencia. Y está en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4. Los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. ¿Y cuáles otros tipos de violencia hay? Todas estas violencias existen y muchas veces nosotras las hemos vivido y creemos que son cosas normales. Hay violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualquier otra forma, cualquier otra acción que lastime nuestra integridad, nuestra dignidad o nuestra libertad es violencia. Y lo peor es que la violencia la podemos encontrar al interior de la familia, y la podemos encontrar al interior del trabajo, y la podemos encontrar en la escuela, y la podemos encontrar en nuestro salón de clases, y la podemos encontrar en cualquier ámbito donde participemos las mujeres. ¿Y qué creen? También hay violencia digital, y el uso de las tecnologías, de las redes y todo esto también puede generar violencia. Y obviamente la expresión más grave de la violencia contra las mujeres
es la violencia feminicida. Pero también aquí vienen las buenas noticias, no crean que todo está mal. También ya existen los mecanismos de protección para prevenir y atender estas violencias, como las órdenes de protección. ¿Sí seguimos? Aquí tenemos autoridades administrativas que pueden atender y que pueden prevenir y que nos tienen que escuchar para ir acabando con todos estos vicios, con todas estas lacras que tenemos encima. Tenemos instituciones como el Ministerio Público, como el Poder Judicial competente, y tenemos que saber tienen que saber ustedes y cada una de nosotras que si fuimos víctimas de violencia y que se encuentra en riesgo nuestra integridad o nuestra vida, podemos acudir y denunciar inmediatamente. Y las autoridades están obligadas a emitir órdenes de protección para que no nos pase absolutamente nada. Ampliamos. ¿Por qué les comento esto? Porque es hasta ahora que desde el Senado de la República, desde este Congreso de la Unión, ampliamos el tiempo de vigencia de las órdenes de protección. Antes las mujeres decían, bueno, ¿para qué voy a denunciar si me golpearon, pero me van a proteger 3 días, no se me va a acercar el hombre agresor y a los 3 días va a llegar y me va a dar una patiza peor? Pues no, ahorita se ampliaron hasta 60 días las órdenes de protección y se pueden ampliar, pueden ser prorrogables. Y esta es la violencia feminicida. Feminicida es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres y las niñas que puede provocar la muerte y alguien, bueno, ¿qué podemos decir? Pero para ser visible de este tipo de violencia, por fin se tipificó el feminicidio como una figura penal que busca garantizar el acceso a la justicia de las víctimas directas o indirectas y garantizar la reparación integral del daño. Este delito también se tipificó que puede recibir hasta 60 años de prisión. ¿Seguimos? Las víctimas directas, sobrevivientes e indirectas de un feminicidio tienen derecho a que las autoridades lleven a cabo los actos de investigación y las diligencias con perspectiva de género, que se respete el derecho de las víctimas a recibir protección, porque muchas veces se sigue teniendo miedo porque como ya fueron capaces de matar a una mujer, se sigue teniendo miedo de impulsar las acciones de justicia, pues también se sigue teniendo acceso a recibir la protección a través de las medidas que resulten necesarias y a que se les proporcione atención integral de servicios de medicina, de psicología, de asesoría jurídica, etcétera. Y más derechos que están consagrados en la Ley General de Víctimas y las leyes. Aquí voy a esperarme un ratito hasta la siguiente lámina. ¿Seguimos? Cuando hay situaciones por regiones de violencia de género que son recurrentes y donde hay feminicidios, las autoridades también tienen la herramienta para emitir las alertas de género. ¿Seguimos? Y todo esto que les voy a empezar a decir ahorita son temas que nos hemos dedicado a hacer en estos últimos 5 años desde el Senado de la República. Ustedes me van a decir ahorita que
¿cómo es posible que hasta apenas ahorita se estén viendo estos temas? Pero esto es precisamente el problema que inicié diciéndoles. La falta de visibilización y de que en la historia hemos normalizado la violencia contra las mujeres o la falta de derechos de las mujeres. En esta legislatura yo les dije que es la primera vez que las mujeres tenemos el 50% de la integración de las cámaras. Y perdónenme que se los diga, pero cuando yo fui presidenta, yo decía, bueno, ¿y por qué tanta bulla? ¿Por qué hacen tanta fiesta a que haya llegado una mujer presidenta? Y me di cuenta, le pedí al equipo que buscáramos qué significaba realmente que tuviéramos mayoría de las mujeres. Y nos pusimos a hacer una numeralia. Y en esta numeralia resultó que, aquí están mis compañeras, que más del 50% del personal administrativo del Senado de la República en las posiciones de titularidad de las áreas eran mujeres. Y resultó que el 53-54% de las iniciativas que se habían presentado en el Senado de la República las habían presentado mujeres. Y de estas, un mismo número del total de todas las iniciativas que se habían aprobado hasta ese momento en el Senado de la República eran propuestas por mujeres. ¿Y qué tenían esas iniciativas? ¿Por qué eran importantes? Porque por primera vez eran iniciativas que se enfocaban en los problemas y en la vida cotidiana de las mujeres. Hoy por hoy, por ejemplo, les voy a mencionar algunas porque no nos da tiempo de decirles todas. Prohibición del matrimonio infantil. ¿Es la primera vez que existe en nuestro país? ¿Desde cuándo conocemos que a las niñas las venden, que las comprometen en muchas partes todavía del país y eso? Y no estaba prohibido el matrimonio infantil. Los delitos relacionados con el abuso sexual infantil tampoco estaba reglamentado como tal. Y hoy por hoy, en estas dos legislaturas, ¿qué fue lo que se hizo? Que ya no prescriben los delitos de abuso sexual contra las niñas y contra los niños. Y en cualquier momento las víctimas pueden denunciar a sus agresores y tienen derecho a un trato justo. Se ampliaron los delitos en la Constitución, que ha sido ahí toda una polémica, que ameritan la prisión preventiva oficiosa, que es decir, que van a la cárcel, y es el abuso y la violencia sexual contra los menores de edad, el feminicidio, el robo a casa habitación y la desaparición forzada. ¿Ustedes creen que es la primera vez que hay feminicidios en el país? ¿Ustedes creen que es la primera vez que hay abusos sexuales contra los jovencitos, jovencitas, contra las niñas y contra los niños? Pues hasta ahora acaba de ser un delito tipificado. Se reformó, se incorporó la violencia política contra las mujeres en razón de género y la violencia digital y mediática. Esa violencia que cuando te empiezan a mandar los mensajitos agresivos, denunciando con fotos indebidas, con ataques, que suele pasar mucho en las cuentas de WhatsApp o TikTok o todo eso, eso también es delito. Ya no estamos indefensas ante alguien que pueda hacernos daños a través de eso. Y se reformó el Código Penal para tipificar el delito de la violación a la intimidad sexual.
estos que sin tu consentimiento suben fotos tuyas o alguna cosa, es delito también. Y algo muy, muy importante, se incluyó como delito también el uso de ácidos o sustancias corrosivas, tóxicas o inflamables en contra de cualquier mujer. Y hay aquí un tema que nos gusta mucho, que la verdad es que hay muchas de las mujeres que estamos aquí que no me van a dejar mentir, que se ha luchado mucho, que es esta reforma para los derechos alimentarios. Ustedes saben que muchas veces cuando los papás dejan de estar juntos, cuando los papás se divorcian, el papá tiene que dar la pensión alimentaria para darles una vida digna a las niñas, a los niños, a sus hijos, educación, salud, y que pues muchas veces la realidad es que pues se hacían pato y no lo daban. Y pasaban los años y la mamá es la que tenía que ver de qué manera podía salir adelante. Hoy eso también se legisló en materia de pensiones alimenticias para asegurar los derechos alimentarios de todas las niñas y los niños que están en esta condición. Y se crea además un registro nacional de deudores alimentarios. Es decir, el que no pague va a ese registro y una vez que vaya a ese registro no puede ir a sacar su licencia de conducir si está en ese registro. No puede ir a sacar pasaporte si no tiene su constancia de que ha pagado su pensión alimentaria. No va a poder hacer ningún trámite y tenemos que seguir impulsando eso. Y al lado de eso hicimos otra reforma que se conoce como la Ley 3 de 3 contra la violencia, porque aparte de que sean deudores alimentarios, si llegan a ser violentadores con las mujeres o llevan un juicio por violencia, también van a estar en un padrón y no van a poder ni aspirar algunos a cargos de elección popular o tener empleos en una actividad pública. Se prohibió el castigo corporal para las niñas, los niños y los adolescentes. Esto solito se explica. Se amplió y mejoró la coordinación y operación para implementar la violencia política en razón de género. ¿Seguimos? Se reformó la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación para específicamente establecer como una conducta discriminatoria que quieran prohibir o limitar el acto de amamantar en espacios públicos y que las mujeres trabajadoras puedan darle de comer a sus bebés en sus centros de trabajo. Díganme ustedes, ¿acaso es la primera vez en la historia de la humanidad que las mujeres tienen que darles de comer a sus hijos, que tienen que amamantar? No, pues no se había hecho. Eso es lo que esta sensibilidad de las mujeres puede promover para que se hagan leyes y para que se hagan derechos. También se hizo una reforma para darles protección y seguridad social a las personas trabajadoras del hogar que no tenían ningún derecho. Se reconoció a los pueblos y comunidades afromexicanas que no las teníamos, regrésate por favor, que no las teníamos visibilizadas o las teníamos caracterizadas específicamente como un sector de la población.
Firmamos varios instrumentos internacionales para garantizar en los espacios laborales que tengan una vida libre de violencia y de acoso por razón de género. Seguimos. Aquí están las leyes o algunas de las leyes que hemos estado trabajando para brindar de estos nuevos derechos. Adelante. Y es importante, aquí es muy importante, tenemos que entre todas y entre todos exigir que nuestros derechos estén plasmados en todo el país. Nosotros, aquí dice, ustedes van a ver que dice que en cada entidad federativa tiene un marco de protección basado en estas normas. Hemos hecho todas estas reformas legales en la Constitución Federal, en las leyes generales, en las leyes federales. Pero ¿qué creen? Que en muchos estados de la República todavía no hacen la homologación de estas leyes en cada entidad. Y entonces estamos viviendo pues una contradicción y estamos viviendo un vacío, porque en el momento que mi compañera de Veracruz vaya a denunciar por pensión alimentaria en Veracruz, se van a encontrar con que no han hecho la homologación en la ley estatal y entonces no pueden seguir el juicio. Hay que le haga como quiera, que si quiere se vaya a un tribunal federal, porque nosotros a nivel federal, digamos que ya está, por decirlo así, ya está el paraguas que ampara todos estos derechos. Pero ahí estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo recursos y se hace, perdón que lo diga, pero muchas lo sabemos, son trucos para finalmente no darnos los derechos y las oportunidades de desarrollo que tenemos. Por eso, hoy desde aquí, en este evento, desde la Casona de Jicotenca, hago un llamado a todas las mujeres diputadas locales de cada uno de los estados del país para que trabajemos juntas, para que entre todas pongamos nuestro mayor empeño para que en nuestros estados sean una realidad todos estos derechos y estos avances y estas herramientas para dar justicia a las mujeres, a las niñas y a los adolescentes. ¿Seguimos? Y bueno, lo que pedimos es que todas nuestras acciones las hagamos con perspectiva de género. ¿Seguimos? Les estamos dando todos los elementos, pero también en el folleto vienen a dónde pueden recurrir. Y en este folleto aquí se ve muy claramente que pueden recurrir al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Estatal de la Mujer y a los centros de justicia de las mujeres. Pusimos un QR con los datos del CONAVIN y ponemos otro QR con los datos del INMujeres. Adelante, por favor. Tipificamos también lo que es la violencia política en razón de género. Y no es otra cosa más que toda acción o omisión que tiene por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, además de impedir el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a nuestro trabajo. Y se han hecho también mecanismos para el adelanto de las mujeres. ¿Seguimos? En el 2019, como un logro después de 200 años de lucha, se incorporó en nuestra Carta Magna, en julio 19, la reforma de paridad de género.
y con ello se garantiza la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Esta reforma, que ya está en nuestra Constitución, obliga a que todas y todos impulsemos la participación de las mujeres con impacto en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. Adelante. Seguimos promoviendo desde diferentes espacios lo que es el empoderamiento de la mujer, y este empoderamiento pues es el proceso para poder transitar de cualquier situación de opresión o de agresión o de desigualdad a un estado de conciencia plena, a un estado de autodeterminación y de autonomía para poder manifestarnos y vivir plenamente el goce de nuestros derechos y libertades. La ley 3 de 3, como se los acababa yo de mencionar, tiene estos indicadores. Van a ese padrón todo el que tenga calidad de prófugo o prófuga de la justicia por violencia, quien cuente con una sentencia ejecutora que imponga la suspensión de sus derechos, quien tenga sentencia firme contra la vida corporal, violencia sexual, violencia familiar, violación a la intimidad y violencia política en razón de género, y por ser declarado como persona deudora alimentaria. Y aquí en un cuadro rojo, aquí está, porque aquí todas y todos ustedes nos pueden ayudar a pedirles a nuestros congresos estatales que ajusten sus legislaciones que sean necesarias para poder entrar en vigor todas estas reformas. Adelante. Y pues bueno, este último material viene anexo ahí en sus folletos, viene como un encarte, y pues es para que ustedes se cuiden, para que ustedes tengan a la mano y vean dónde corren peligro y dónde puede sonar la alerta. De verde a rojo están señalizadas conductas que nos deben de ir prendiendo el foco y llamando la atención. Si a nosotras, nuestro noviecito de la secundaria, nos miente, nos cela, nos dice que no nos podemos poner minifaldas, ojo, empiezan a prender sus focos rojos. Si nos descalifican, si nos quieren ofender o ridiculizar delante de los demás, oigan, ya empiécense a preocupar. Nadie puede tratar de ridiculizarnos. Si alguien nos quiere manosear, si algún amigo de la familia quiere pasar y darnos una nalgadita de cariño, ¡alto! Eso es violencia y no lo debemos permitir. Si alguien nos quiere decir, ay, es que es un pellizquito, o es una caricia, o es de cariño y eso, ¡alto! Ya estamos en la parte de que tenemos que reaccionar, que no podemos permitir que pasen esas conductas porque se van a normalizar. Ahí tenemos que poner un alto. De ahí siguen, van subiendo de nivel. Si nosotras vamos promoviendo eso, van subiendo de nivel. Y entonces el siguiente paso es que nos van a querer cachetear. O el siguiente paso es que nos van a querer encerrar para que no salgamos. O el siguiente paso van a querer tener una relación sexual forzada con nosotras. Eso no lo podemos permitir. Y todas esas conductas tenemos que ir frenándolas, porque si no lo hacemos, va creciendo. Si nosotras permitimos que pasen estas cosas, va subiendo de nivel.
Y lo último es el feminicidio, es la muerte. Y está en nuestras manos que seamos capaces de ir encontrando cuáles son todas estas conductas para defendernos y para no permitirlas. ¿Seguimos? Aquí les digo que las senadoras y los senadores, pues bueno, estamos comprometidos para trabajar en favor de todos estos derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y como ustedes ven, hay muchos avances legislativos que hemos logrado en estos 5 años, que representan avances sustanciales en el reconocimiento de nuestros derechos, en la creación de marcos normativos que protegen y que buscan permanentemente que las mujeres contemos con mecanismos de protección que nos permitan desarrollarnos sin discriminación en los espacios que debemos participar. Pero tiene razón Paulina, y falta mucho por hacer, porque hay otros asuntos que representan obstáculos y que, al contrario, generan desigualdades que nos colocan en desventaja, como esta discriminación sutil que a veces es hasta invisible, pero que sigue mermando nuestro desarrollo. Hemos mencionado constantemente que la violencia que se ejerce contra las mujeres es una violencia sistemática a nuestros derechos humanos. Pero también es cierto que no es solamente o necesariamente un asunto de las autoridades. Como lo mencioné al inicio, este flagelo, este grave problema cultural también está en nuestras manos intentar cambiar. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues aquí, hoy por hoy, tenemos información valiosa que sin duda será útil para las mujeres. Y compartir esta información puede ayudar a muchas a identificar si viven alguna situación de violencia, si ponen el violentómetro, al menos en una pantalla, porque es importante identificar si vivimos alguna situación de violencia e incluso podemos en nuestros espacios, en nuestro salón de clases, en nuestras propias. Somos referentes en nuestros hogares, en nuestros espacios, en nuestro salón de clases, en nuestras propias comunidades y centros de convivencia. Si lo quitamos. Tenemos una voz muy importante para cambiar nuestras vidas. Reunámonos con las mujeres de nuestra casa, con nuestras vecinas, con nuestras primas, con nuestras mamás, con nuestras amigas, con las mujeres de las comunidades, en todas partes, y compartamos esta información, conozcamos nuestros derechos, el respeto a nuestros derechos, decisiones, dignidad y autonomía debe ser la base fundamental de nuestra participación en todas partes, en todas las esferas que nos desarrollemos. Es importante sumar, caminar juntas, fortalecernos, informarnos, acompañarnos, orientarnos bajo una misma visión y bajo un objetivo: la igualdad. Y por eso es que hoy me atrevo a hacerles un llamado para sumar esfuerzos y dedicación. Estoy convencida de que las mujeres de todas las edades podemos y debemos ser un ejemplo de solidaridad y de lucha.
Podemos ser agentes de cambio y de transformación en nuestro país. Y debemos de trabajar por un país lleno de libertades, de derechos y libre de violencia, en donde las mujeres y las niñas vivan y se desarrollen sin discriminación. Desde este espacio nos ofrecemos a apoyar en todo para que puedan tener estos materiales y desde las páginas oficiales del Senado y las mías puedan tener acceso para reproducir toda esta información. Hemos dispuesto también un buzón para que nos puedan dejar por escrito sus inquietudes y haremos una sesión en vivo el próximo sábado para poder continuar este diálogo con quienes quieran participar con preguntas y temas específicos. No me queda más que decirles que llevemos este mensaje, esta información de forma ágil, para que cada día más niñas, más adolescentes, más mujeres, más hombres conozcan que no está bien y que no es normal ningún insulto, ningún tipo de violencia, ninguna forma de discriminación, y el respeto y la igualdad debe ser nuestra forma de vida, y que juntas podamos decir: el futuro será feminista y sin violencias, ¿o no será? Gracias. Muchas gracias a la senadora Mónica Fernández Balboa por el lanzamiento de estos dos valiosos productos, en el caso del folleto creado en coordinación con la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, que seguramente será de mucho provecho para estas generaciones. Y bien, es momento de escuchar el mensaje que dirige la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludo con mucho agradecimiento por esta invitación y por este extraordinario esfuerzo a mi compañera, la senadora Mónica Fernández. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Por supuesto, compartir este espacio tan imponente con dos jóvenes, niñas tan valientes. Gracias a Paulina, que nos visita del CONALEP, y a Jania, que viene de la técnica, ¿no es cierto?, de la Cerdán número 11. Gracias. A la fiscal que está entre nosotras, gracias, doctora. Y a todas y cada uno de ustedes que ya han sido mencionados aquí. Creo que nos ha tocado vivir tiempos muy interesantes. Lo comentaba hace unos momentos con Zulma, que desde el Senado con nosotros construye todo esto que parece tan fácil y que puede comentarse en una exposición de unos minutos, el trabajo legislativo que durante 5 años hemos convertido en realidad, porque no es lo mismo cambiar el derecho, a verlo efectivo en nuestras vidas, pero lo más difícil es que estas vidas de dolor, de indiferencia, de sufrimiento que culturalmente hemos soportado las mujeres, no esté en una ley para que pueda ser sancionado. Efectivamente, tenemos hoy una gran labor, no solamente la legislativa, es ahora cómo logramos que todos estos derechos puedan ser defendidos por quienes las han inspirado, que son las historias de generaciones de mujeres que hemos sufrido distintos tipos de violencias, cómo se empoderan de sus derechos. Y después, cómo las instituciones hacen realidad con programas y presupuestos que estos derechos puedan llevarnos al ejercicio de una vida plena y libre de derechos. Por eso quiero reconocer enfáticamente este gran esfuerzo. Puede parecer un folleto simple, pero se resumen miles de casos de violencia y de miles
de casos de dolor y de sufrimiento que todavía en este momento estamos viviendo las mujeres en todo el mundo, en todo nuestro país. Quiero además comentar que a propósito de este gran esfuerzo, acabo de pedirle a Zulma que lo ampliemos, que esta medición de la violencia nos lo puedan entregar a todas las senadoras, pero con los datos de nuestros estados, porque si bien es cierto hay violencia en todo el país, hay estados donde todavía es superior. Tenemos que estar conscientes de la violencia. Pero además parece tan sencillo, pero créanme lo que ahorita que lo estaba revisando, descubrí que yo estoy en alerta verde. Pero les aseguro que hay muchos compañeros, compañeras, que cuando vio ahí, le recordó a alguien, su hermana, su cuñada, una amiga de la escuela, que cuando lo ves te das cuenta que lo que estás viviendo no es normal. No debemos normalizar la violencia y el sufrimiento, el dolor, la indiferencia. Y voy a traer con ustedes para concluir este muy breve mensaje, porque después de escuchar a la senadora Mónica prácticamente todo estaba dicho. Una feminista del siglo XIX dijo, se llamó Simone de Beauvoir, y ella decía, las mujeres no nacen, las mujeres se hacen. Pero ¿cómo te hacías mujer en el siglo XIX? Si género era destino. Nací en una familia ya no del siglo XIX, en una familia más reciente, 5 mujeres, soy una de las hermanas mayores, tuve 5 hermanas. Y me tocó escuchar a mi madre cuando nació la quinta de mis hermanas llorar y decir, ¿por qué me tocó traer al mundo tantas mujeres si las mujeres solamente venimos a sufrir? Y yo pienso que es muy difícil ser mujer en el contexto en el que culturalmente ya naciste para sufrir, para no merecer, o para merecer el castigo, o para merecer hambre, o para merecer humillación. Emparejarnos en la vida en una cultura patriarcal que sigue vigente y que desgraciadamente las mujeres la reproducimos en casa, nos tiene que llevar a que la conciencia de la igualdad nace en nuestro hogar, a que la conciencia de amor se genera con nuestros hijos y con nuestras hijas cuando los tratamos igual, les damos igualdad de oportunidades, que no va a ser fácil hoy ya teniendo todo este andamiaje legal cambiar las cosas, porque en un Estado de Derecho donde cambia el derecho y no cambia la cultura, no cambia nada. Las instituciones también tendrán que hacer lo que les toca, el gobierno con programas y presupuestos, pero nosotras las mujeres, con este documento maravilloso que ha creado la senadora Mónica, con esa gran capacidad que tuvo de vislumbrar que no basta con tenerlos en una ley, sino salimos a las escuelas con las jóvenes, con las niñas a decirles, estos son tus derechos, conócelos y defiéndelos y llévalos a casa para discutirlos con tu madre, con tu hermana y con los que puedas y le digas, estás en una condición de violencia, defiéndete, eso no es normal. Pero si no sabes dónde acudir, aquí está donde podemos acudir. Estos son los teléfonos, estas son las direcciones. Esto que acabas de hacer, Moni, es extraordinario. Te felicitamos, nos felicitamos de tenerte como compañera y ahora te invitamos a que nos vayamos a toda la República para que a propósito en los congresos de los estados analicemos qué tanto se ha logrado la armonización de todas estas leyes que hoy están plasmadas y que hacen falta que se conviertan en una realidad que cambie la cultura en la que las mujeres hemos crecido, no solamente en México, en todo el mundo. Muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Agradecemos a la presidenta del Senado su presencia y participación en este evento por su respaldo a esta iniciativa. Y bien, procedemos ahora a la entrega de reconocimientos a las estudiantes que representan a las niñas y jóvenes de este país y que hoy se empoderan con la información. El primero de ellos entrega
a Jania Albarrán Ramírez, alumna de la Escuela Secundaria número 11, Adriana García Corral, de la Ciudad de México. Y ahora se entrega el reconocimiento a Paulina Guerrero Rodríguez, alumna del 5º semestre de la carrera profesional técnico bachiller, asistente directivo del CONALEP Venustiano Carranza. Bien, queremos invitar ahora a las integrantes del Presidium a ubicarse frente a la primera fila y todas y todos, por favor, ponerse de pie para llevar a cabo la fotografía oficial de este importante encuentro. Pero antes, senadora, adelante. Hola, perdón otra vez muy rápido. Nada más para, por supuesto, darle las gracias a todas y cada una de ustedes, a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. A Paulina y a Jania, a mi querida amiga, la senadora Rivera, presidenta de la mesa directiva, pero también dar un reconocimiento especial porque efectivamente he estado empujando esto dando lata desde hace mucho, pero siempre encontré una colaboración profesional y comprometida y de muy buena gana, además, que eso es importante, de parte de la maestra Zulma Campos, que es la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Senado de la República, pero también del área de comunicación social, del área de diseño de comunicación social del Senado de la República. También muchas gracias a todas las compañeras y los compañeros y de todas las áreas parlamentarias que nos estuvieron llegando la información. Y el logotipo de las muñecas lo hizo una diseñadora tabasqueña, que no son muñecas, son mujeres profesionistas de todas las profesiones. Lo hizo una diseñadora tabasqueña, perdón, pero me enorgullece también, Yimiyaki. Gracias por comprender la idea de este concepto. Muchas felicidades y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Por favor.